Las adiciones a diferentes sustancias se están incrementando en nuestro entorno familiar y en la mayoría de los casos no sabemos cómo hablar de ello hasta que el problema crece y se vuelve difícil de controlar. Muchos casos de esto suceden por la misma negación, falta de comprensión y conocimiento del tema, trayendo consecuencias críticas, más aún cuando los consumidores de sustancias son menores de edad. Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora en que nos estés viendo o escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Carlos Drombo del equipo de Comprende la Infidelidad, un emprendimiento social donde tratamos de manera seria y profesional los problemas de pareja e infidelidad. En nuestra página web, redes sociales y próximamente en nuestro podcast encontrarás una gran variedad de artículos y conversatorios creados por un brillante grupo interdisciplinario de especialistas que te comparten enseñanzas para que influyan positivamente y de manera directa en tu desarrollo humano y bienestar. A través de conocimiento y experiencias transformadoras de vida, para que te liberes del sufrimiento y continúes tu viaje por este mundo de una forma más armónica y placentera. Nuestros más de 400,000 seguidores en las diferentes redes sociales y más de 100,000 vistas a nuestra página web nos llenan de pasión para seguir trabajando por tu bienestar y compartirte contenido de valor. Si eres una persona que quiere tener una mejor calidad de vida emocional, estás en el lugar correcto. Bueno, hoy tendremos un tema muy interesante y un tema que a mí me motiva mucho hablar de él por todo el impacto positivo que podemos generar a partir de este gran conversatorio. Durante nuestros 60 minutos estaremos hablando cómo ayudar a un familiar con problemas de adicción. El objetivo de este conversatorio es aportarte enseñanzas que te ayuden a tratar un caso de adicción y que busquemos a partir de un caso de la vida real de una de nuestras invitadas, podamos entender, comprender y a partir de ahí cómo uno de sus terapeutas y cómo desde el ámbito psicológico podemos tratar el tema. Pues bueno, le damos la bienvenida a María Paula Siginolfi. María Paula, buenas noches, bienvenida y qué gusto tenerte aquí. Hola Carlos, muchas gracias por tu invitación. Feliz de estar acá para ver si desde mi experiencia en este tema podemos llegar a muchas personas, tocar muchos corazones y ayudar a muchos que tal vez han sufrido o están sufriendo de lo mismo que me pasó a mí. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. Qué gusto tenerte aquí, muchas gracias. Bueno, María Paula es una artista plástica y también se enfoca a la gastronomía, es una gastrónoma excelente. Y bueno, tenemos por otro lado que nos acompaña también desde Bogotá. María Paula hoy está conectada desde Bogotá y bueno, tenemos también desde la misma ciudad Augusto Chacón Sotaquirá. Augusto, buenas noches. Augusto es psicólogo, sociólogo, especialista en problemáticas de adicciones y conductas. Augusto, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy buenas noches a todos. Los saludo a los que nos acompañan hoy desde donde estén y les agradezco a todos por esta invitación y esperamos que resolvamos todas las preguntas y dudas que podamos llegar a poder tener la oportunidad de resolver a cada uno de los que nos escuchan y nos ven. Gracias. Gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, desde la ciudad de Querétaro, en México, nos acompaña el psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista Jorge Maqueda. Jorge, nuevamente, qué gusto tenerte aquí en nuestros conversatorios. Gracias por aceptar y compartir tu conocimiento aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Es nuevamente un placer estar aquí contigo, con María Paula y con Augusto Chacón compartiendo para poder tener la oportunidad de llegar a tu audiencia y transmitirles algunos conocimientos que les sean de mucha utilidad. Y pues nuevamente agradecerte en nombre de Goodrich Asociados a Eduardo Muriel y a ti la invitación y muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, pues no, es un placer para nosotros
tenerlos aquí en este conversatorio el día de hoy. Y bueno, pues para entrar en materia, para ir conociendo un poco e ir tratando este tema de las adicciones, me gustaría empezar contigo, Jorge, haciéndote una pregunta para que demos ese contexto a toda nuestra audiencia y me gustaría que empezáramos entendiendo y dando una definición y también comprendiendo esa diferencia que puede haber entre adicción, dependencia y codependencia. Y de esa manera poder ir entrando, ir abordando el tema. Entonces, adelante, por favor. Gracias, con mucho gusto. Pues mira, es muy interesante. Me gustaría primero hablar del significado de adicción y Sí. tocarlo desde el punto de vista del significado, las definiciones que hay. Hay varias, fíjate que es muy interesante porque hay definiciones que tocan el aspecto o los factores biológicos, otras que tocan los factores genéticos, otras que hablan de las definiciones psicológicas de las adicciones y otras desde el punto de vista social. Desde el punto de vista de la palabra, fíjate que viene, qué interesante, Carlos, viene del latín addictus, y esto era el deudor insolvente que por falta de pago era entregado como esclavo a su acreedor. De ahí viene la palabra. Pero ahora se considera una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o de buscar alivio a través del uso de una sustancia y cualquier otra adicción. Esta sería una definición neurológica de las adicciones, ¿no? Ese es el cerebro el que nos está pidiendo constantemente sustancias para tener una recompensa o alivio. Pero la Real Academia Española también dice que es la dependencia a sustancias o actividades nocivas para la salud y ya incluye el equilibrio psíquico. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la considera una enfermedad tanto física y psicoemocional que crea una dependencia, es decir, una necesidad a una sustancia, pero también a una actividad o a una relación con alguna persona. Entonces, hablamos de que se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, lo que quiere decir que la adicción es una situación compleja, no tiene una sola causa, ¿no? Aquí vamos a involucrar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Hay tres, digamos que vamos a hablar de tres o más, por lo menos tres de estos siguientes síntomas para hablar de una adicción. Que haya un fuerte deseo de consumir una sustancia, la que quieras. Café, tabaco, alcohol, cocaína, la que tú quieras. Dificultad para controlar dicho consumo. Síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo, es decir, que la gente empieza a decir, hijo, ya necesito otra taza de café, ya necesito otro cigarro, ya necesito otra copa. La tolerancia, que es el hecho de que la gente pues cada vez necesita más. O sea, al principio empezó con una copa y ahora necesita 3, y luego 4, y luego 5. Y luego la persistencia en el uso de la sustancia, a pesar de percibir formas claras como un efecto perjudicial en su vida. Y por último, un abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia. Finalmente, te diría que hay una definición, aparte de las definiciones clásicas de la adicción a sustancias, hay una definición psicológica. Y esta la podemos entender como un patrón de conducta persistente que se caracteriza por una necesidad de continuar una actividad que ya está fuera de tu control, ¿no? Entonces tenemos que aquí se da el concepto de dependencia que me preguntabas, se da una dependencia psicológica a efectos placenteros de una actividad, ¿no? Y un efecto negativo sobre el individuo y la sociedad. Entonces, aquí ya hablaríamos ya no de adicciones en la parte psicológica necesariamente a una sustancia, sino, por ejemplo, adicción psicológica al juego, apuestas, azar, videojuegos y cualquier tipo de juego. También al trabajo, lo que llamamos workahólicos, ¿no? En el sentido americano,
o al sexo, erotismo, pornografía, a la televisión, a los deportes, y en fin, a cualquier actividad que depara algún placer. Entonces, estaríamos hablando que es un trastorno donde la persona tiene una compulsión recurrente y periódica, es decir, un deseo incontrolable de estar haciendo esa actividad, ¿no? Ya estamos hablando de una adicción psicológica, pero vamos a la causa de las adicciones psicológicamente hablando. Para que se dé una adicción, debemos considerar que existe un vacío existencial, Carlos, es decir, una carencia afectiva y luego un estímulo con la que tratamos de llenar ese vacío, esa carencia. Y estas carencias, fíjate que los más profundos estudios psicológicos hablan que se dan en la más temprana infancia, es decir, se da desde el embarazo, cuando el bebé está ahí y ya está siendo un niño no deseado, que a lo mejor se quiso abortar, o que llegó y la mamá se deprimió y no lo rechazó. Entonces, hablamos de una serie de carencias, de huellas, inclusive de traumas. Por ejemplo, traumas por rechazo, por ausencia, por abandono, por golpe, por violencia, Carlos. La violencia es muy recurrente en las etapas tempranas del año, 2 años, 3 años, hasta los 5 años. Entonces, cuando se dan ese tipo de eventos desagradables, ¿no? De carencias emocionales y o de violencia y abusos, inclusive sexuales, con los niños, ahí se gesta este vacío, se gesta esta huella, se gesta esta carencia y este vacío existencial, y esto es lo que más adelante va a hacer que una persona busque un estímulo que llene ese vacío, que será entonces una sustancia, una actividad en la cual va a generar una adicción. Sí, mencionaste algo y me gustaría aprovechar eso para darle la palabra a María Paula, y mencionabas tú una parte de un vacío existencial, ¿ok? Ahora, María Paula, tú viviste un proceso de adicción. ¿En qué momento entendiste tú que eras adicta? Cuéntanos un poco tu caso para entenderlo, y a partir de ahí que nos cuentes si alguno de estos comportamientos que mencionaba Jorge llegaste a padecer o fue como el detonante hacia allá. Pues claro que sí, pues bueno, como dice Carlos, yo soy María Paula Siginolfi, tengo 26 años, llevo 2 años y medio limpia de alcohol y de drogas, y todo esto llega pues desde que nací, en una familia súper amorosa, súper unida, con una familia increíble, una mamá increíble, unos abuelos increíbles. De verdad era una familia llena de amor. Como lo decía Jorge, no era, eso era un poco lo contrario, nunca hubo ningún tipo de abuso, nunca hubo ningún tipo de maltrato. Por el contrario, fue una familia llena de amor, de entendimiento, de compañía. eh, una familia como el que todo el mundo quisiera tener un poco. Pero pues, pues mi papá biológico se fue cuando yo era muy chiquita, y la vida igual siempre me ha dado muchos regalos, y me regaló un papá igual cuando tenía un año y medio, que es el que ha estado conmigo toda la vida. Y fui creciendo, pero siempre sentía como un vacío un poquito hacia lo masculino. Entonces, pues nada, así fui creciendo, una niñez normal, contenta, como crecen todos los niños, jugando con muchos sueños, con muchas ilusiones. Eh, y creo que empecé a caer en lo que caemos todos los jóvenes, y es como cuando llega la adolescencia y queremos sentirnos grandes, y, y tomarnos un trago no está mal, y emborracharnos de vez en cuando no está mal. Entonces, siento que empecé a caer un poquito en eso, un poquito tal vez en poder pertenecer a un grupo. Siento que muchos de los jóvenes nos pasa eso, como querer pertenecer a cierto tipo de grupos. Entonces empezamos a hacer diferentes cosas con las que de pronto estamos o no estamos tan de acuerdo. Eh, y nada, así empezó mi consumo de alcohol, desde muy joven, la verdad. Probé el trago a los 12 años, y siento que ahí empezó
todo, eh, todo lo que se desencadenó pues en una adicción al final, ¿no? Eh, yo siento que pues a medida que fui creciendo, nunca lo vi como un tema de adicción, sino siempre, como dice Jorge, sentía un vacío en mi interior y cada vez que crecía sentía que mi vacío se hacía mucho más grande. Y sobre todo cuando llegué a la universidad, ese vacío me consumió mucho más. Mi tesis de la Universidad de Artes Plásticas hablaba sobre el vacío y sobre la necesidad de volver como a ese útero, y yo no entendía por qué escribía de eso y no entendía qué me pasaba. Eh, y además no lo entendía por eso mismo que decía ahorita Jorge, porque yo nunca tuve realmente problemas familiares, de abuso, de maltrato, de nada. Simplemente era como, no entendía qué pasaba. Entonces tenía la familia perfecta, la pareja perfecta, estudiaba lo que quería en la universidad que quería, pero igual había como una desmotivación por la vida. Eh, y nada, pues así empezó mi consumo a incrementarse mucho más. Yo siento que dentro de mí siempre supe un poco que tenía un tema con el trago, pero pues uno, creo que como todos los adictos somos un poco que lo negamos. Entonces, pues nada, así fui pasando el tiempo hasta que pues se hizo más evidente y pues el último día de consumo que fue el peor, y ya fue cuando mi mamá pues con mi papá decidieron llevarme a un centro de rehabilitación, pues como para asustarme en un, en un principio, pero en esa charla pues la verdad lo que me sonó ni siquiera era el tema de la adicción, sino el tema de estar viviendo mal, el tema de vivir con un vacío, el tema de no quererte despertar, de estar aburrido, de estar desmotivado. Entonces siento que eso fue lo que más me sonó y por eso la verdad me quedé en el centro de rehabilitación en el que estuve y pues ahí fue que empezó todo mi proceso que llega hasta donde estoy hoy. Ok, gracias por contarnos esa historia y gracias por abrirte y por contarla, porque muchas veces pues es un proceso a veces muy personal, ¿no? Y que tengas esa apertura de abrirlo y demostrarlo como ejemplo para que los demás, las personas aprendan a partir de eso. Y bueno, me da también como apertura para preguntarte, Augusto, eh, cómo una persona, y María Paula nos decía que ella no pensaba o nunca detectas en qué momento ya estás dentro de un problema de adicción. Entonces, ¿cuáles son como esos indicadores? ¿Cuáles son esos factores que dices, ya estás en un momento en que necesitas apoyo, en que necesitas empezar un tratamiento para una adicción? Bien, Carlos, nada, pues inicialmente cuando nosotros hablamos de problemáticas de adicción, hablamos de algo que se llama abuso, otra cosa que se llama abuso, otra cosa que se llama dependencia, ¿no? Mm. Cada uno de los que llegan a la clínica, cada uno de los que han estado al frente de nosotros buscando ayuda, cada uno es un mundo diferente. Yo siempre he tenido una frase que se refiere a no hay alcohol, no hay alcoholismo, sino alcoholismos. Cada uno es un mundo y tiene sus razones y justificaciones para consumir, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo darse cuenta? Es un proceso que yo creo que cuesta años. Yo creo que después de que una persona está en un centro de rehabilitación, termina un proceso de recuperación, no necesariamente inicia un proceso de aceptación, ¿no? Hay gente que después de terminar de un proceso de recuperación muchas veces necesita más tiempo, más allá del hecho de haber estado interno, para poder entrar a un proceso de aceptación de su problemática y su enfermedad, ¿no? Gracias a la terapia que se le da a cada uno de los que llega a la clínica, ellos empiezan tal vez a detectar las razones y las justificaciones que manejaban frente a su consumo. A partir de esto, uno desmonta todas estas justificaciones y obviamente empiezan a vivir y a enfrentar el mundo sin sustancias, que es importante tenerlo en cuenta. Los cambios de comportamiento, obviamente, los cambios de humor, la forma hasta cambiar el hecho de cómo se alimenta uno, cómo se relaciona uno, son de los primeros síntomas que uno puede llegar a detectar, ¿no? Yo siempre he tenido una filosofía, porque yo
por lo general, dentro de la clínica y dentro de las capacitaciones que nosotros damos, yo por lo general no trabajo con estudiantes o con jóvenes. Yo las capacitaciones que por lo general se dictan, se le dan a los profesores y a los padres de familia. ¿Por qué? Porque es que ellos son el primer filtro que hay. Son el primer filtro. Yo no puedo entrar por lo general, a sentarme a hablar con los pelados, a decirles cómo es el consumo de drogas o alcohol, porque posiblemente ellos saben mucho más que yo y están más actualizados frente a las problemáticas. La oportunidad que tienen los padres y los profesores y esos pequeños, esos filtros iniciales que, pues, si nosotros vamos a ser literales, los profesores son los que más tiempo se la pasan con los alumnos. Entonces, ellos pueden tener la capacidad de identificar esta serie de cambios de comportamiento, cambios de estados de ánimo, cambios de forma de alimentarse, en fin, una serie de síntomas que pueden parecer, uno los puede llegar a subestimar, pero gracias a estos síntomas uno puede entrar a intervenir y a preguntar. Uno no puede obviar. No hay nada más peligroso que obviar y decir que es normal. La palabra normalidad es algo delicada en el gremio de las adicciones. Son etapas. Obviamente los colombianos y los mexicanos nos parecemos en muchas cosas culturalmente hablando. Entonces, nosotros somos de una sociedad puntualmente alcohólica, somos muy, muy alcohólicos. Y nosotros normalizamos y hemos venido normalizando una serie de comportamientos relacionados en torno al consumo de alcohol. Yo creo que igual que en México y en Colombia, nosotros celebramos la vida con alcohol en el nacimiento, celebramos la muerte o conmemoramos la muerte con alcohol, una pérdida y una ganancia la conmemoramos con alcohol. Entonces hay ciertas clases de comportamientos que venimos normalizando que no deberíamos hacer. Entonces, cualquier síntoma, cualquier cambio es importante atenderlo. Y si no tengo la experticia y el conocimiento para atenderlo, pues simplemente buscar información, ¿no? Muchos papás dicen, es que yo no sé, tampoco tienen por qué saberlo, ¿no? No tienen por qué saberlo. Entonces, teniendo en cuenta que no lo saben, es simplemente busquen ayuda, pidan ayuda a un profesional, a un psicólogo, a un terapeuta, en fin, en el caso mío, un sociólogo, que les puede guiar y los puede llevar frente al hecho de cómo intervenir en una situación de consumo de drogas o alcohol o cualquier adicción no necesariamente química. Ok, genial. Muchas gracias por esa aportación. Ahora, Jorge, dentro de una adicción, y tú lo mencionabas al inicio, hay diferentes tipos de adicciones, ¿no? Hacia las sustancias, y hay otras que se convierten o son de comportamiento que las personas van adquiriendo. Y ya lo mencionaba también Augusto, ese acercamiento que deben tener hacia un profesional. Desde el ámbito tuyo, ¿qué consejo le das a un padre que hoy, a un padre, a una madre, a un familiar de alguna persona que está notando estos síntomas de adicción, que se acerque con un profesional? ¿Cómo debería hacer ese abordaje? Claro, mira, tendríamos que ver que, como dice Augusto, hay que ver los síntomas, ¿no?, que nos pueden hacer pensar que estamos enfrente de una adicción. Ya había yo mencionado algunos, pero por ejemplo, para reforzar lo que tú estás diciendo de cómo ayudar a un familiar, tendríamos que diferenciar, por ejemplo, que las dependencias son fisiológicas, ¿no? Y hay dependencias físicas y hay dependencias psicológicas. Las físicas dependen de un consumo, de una necesidad del cerebro de estar teniendo una sustancia recurrente, dopaminas, endorfinas, cafeínas, teína, tabaco, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Pero las dependencias psicológicas son mentales, ¿no? Ahí ya no hablamos de una sustancia, sino de una actividad que normalmente experimentamos como placentera. También hay una diferencia entre adicción y dependencia, Carlos. La adicción puede tener una relación con la voluntad de la persona. En cambio, la dependencia es totalmente involuntaria. Entonces, esto ayuda a la familia a ver qué está pasando con el familiar, si está teniendo una adicción o está teniendo una dependencia.
Y en ese sentido tenemos que puede haber dependencias al alcohol, la nicotina, fármacos, cafeínas, opiáceos, esteroides y cannabis. Sabemos todos que la dependencia a la heroína es la peor de las adicciones, ¿no? Es la más destructiva. Pero en este sentido, tendríamos que ver que, por ejemplo, también tenemos, tú me preguntaste hace rato y quizás sea bueno antes de entrar al proceso de tratamiento para los familiares y de recuperación, definir que la codependencia es como el ciclo de patrones de conducta y pensamientos disfuncionales que normalmente hacen muy dolorosas las relaciones porque se vuelven compulsivas, ¿no? Se vuelven relaciones enfermas, alienantes, ¿no? Se vuelven relaciones tóxicas, ¿no? Entonces la codependencia hace referencia a una actitud obsesiva, normalmente compulsiva, hacia el control de otras personas y otras relaciones, que bueno, muchas veces se tiene que ver con las propias inseguridades y la baja autoestima de uno. La persona codependiente normalmente tiene miedos, ¿no? Al rechazo, no expresa bien sus pensamientos, niega sus propios sentimientos, está preocupada por complacer a los demás, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar de codependencias físicas, psíquicas o mentales, sensoriales y hasta mixtas, ¿no? Ahora, tú me preguntabas qué sugerencias, ¿no? ¿Cómo podemos detectar? Ya vemos que podemos detectar todo esto. Y, por ejemplo, tendríamos que, una vez que detectamos que un familiar tiene una adicción física o una dependencia física, alguna sustancia o una dependencia psicológica, pues tenemos que tratar de iniciar un diagnóstico, ¿no? Ya lo decía Augusto, ¿no? En la clínica en donde él trabaja normalmente, él trata de hablar de que no hay un alcoholismo, sino que hay muchos alcoholismos, cada quien tiene uno distinto, entonces cada adicción es diferente, entonces el primer proceso que yo sugeriría es de que debemos tratar de diagnosticar a cada caso en particular, cada cabeza es un mundo, cada adicción es un mundo distinto, ¿no? Entonces, el tratamiento es un proceso, ¿no? Y de una intervención siempre estructurada, siempre para apoyar, siempre para promover la recuperación de una persona y de lograr una mejor calidad en su vida. Entonces, tenemos, por ejemplo, que hay tratamientos muy efectivos, ¿no? Que pueden ser médicos, ¿no? Tratamientos médicos, como ya hay nuevas especialidades con estudios de diagnóstico, prevención, atención y tratamientos a las adicciones, por ejemplo, en el tabaco, en el alcohol. Hay ya muchas estrategias de intervención, tanto en consultorio como en hospitales, como en grupos de ayuda. Siempre se tiene que hablar de un diseño, de un plan de tratamiento individual y de cada familia y de cada caso. También debemos contemplar muy importantemente los aspectos psicosociales que manifestaba, por ejemplo, Augusto y que también manifestaba Mari, ¿no? Decía, bueno, pues podemos tener una familia, ¿no? Muy, muy, afectuosa, muy cariñosa, pero fíjate que ahí mencionó ella una orfandad temporal, ¿no? Entonces, esa carencia luego ya no la pudo, con todo esto psicosocial y familiar, recuperar, ¿no? Pero bueno, tenemos también que en el plan de tratamiento tenemos que incluir a la familia, tú lo decías hace rato, tenemos que incluir a la escuela, tenemos que incluir el trabajo, tenemos que incluir a los amigos. También hay veces que hay necesidades de fármacos y terapias tanto individuales como grupales, como familiares, como de pareja, ¿no? Tenemos que, para mi gusto, muy importante considerar siempre los grupos de autoayuda como los de AA, ¿no? En AA tú encuentras grupos de autoayuda para el alcohol, para el juego, para el tabaco, para la codependencia, en fin, yo creo que ahí podríamos contar con el apoyo de Augusto. Gracias. Gracias, Jorge. Ahora, María Paula, tú has tenido una recuperación y vas en un proceso muy bien, que lo has trabajado y lo mencionabas, que ya llevas más de 2 años en el proceso. Cuéntanos un poco
¿Cuáles han sido esos pilares que te han ayudado a salir y a estar hoy en este proceso y estar ya? Yo sé que un adicto siempre va a tener ese problema de adicción, pero ¿cómo lo has logrado superar? ¿Quiénes han sido tus bastones, tu familia? Sé que Augusto ha sido parte fundamental también en este proceso. Cuéntanos un poco de ello, por favor. Pues la verdad, yo siento que he tenido muy buena suerte porque he contado con muchos bastones en los que me he podido apoyar, porque siento que siempre he dicho, este no es un proceso muy difícil, pero tampoco es un proceso muy fácil. Eh, y la verdad, lo que más me ha ayudado a mí es mi familia. Creo que es el primer pilar y el primer bastón que tengo. La comprensión de ellos, la compañía, que no me juzgan. Nunca ha habido un reproche, nunca ha habido una mala palabra, nunca me han sacado nada en cara. Siempre ha sido todo, como les dije desde el principio, desde el amor. Siempre me han acompañado. Y creo que eso ha servido mucho también, es porque yo me he abierto mucho a ellos. Siento que muchos adictos muchas veces nos cerramos en nosotros mismos y no le contamos a nuestra familia lo que nos pasa, lo que sentimos y demás. Y al yo abrirme a ellos y contarles, digamos, mi experiencia en la recuperación, mi experiencia en este centro de rehabilitación, mi experiencia en consumo activo y diferentes cosas, siento que ha hecho que ellos entiendan de mejor manera también como mi problemática y puedan apoyarme de una mejor manera también. Entonces siento que, pues obviamente mi primer bastón es mi familia. Otro bastón muy importante para mí son los grupos, el grupo de AA y DNA. Trato de ir casi todos los días a grupo. Otro bastón muy fundamental ha sido prestar servicio en esos grupos, pasar el mensaje a otros adictos, estar haciendo esto que estamos haciendo hoy. Es fundamental también para mi recuperación, para ayudar a la gente. Augusto obviamente ha sido un pilar muy importante para ayudarme a conocerme cada vez más, a seguir fuerte, porque obviamente hay días difíciles, hay días en los que uno tambalea un poquito, pero él me ha ayudado a estar ahí también. Y pues mi pareja obviamente ha sido impresionante el estar con él, su compañía, su amor, su comprensión también. Y por último, yo creo que mis compañeros de recuperación han sido también uno de los pilares más importantes, esos compañeros que se convierten en hermanos del alma, porque nos unimos no normalmente desde lo que se unen los amigos, que es muchas veces desde la apariencia y desde lo que es, sino nos conocemos desde el dolor, desde lo más profundo y desde ahí nos amamos profundamente los unos a los otros y tenemos un deseo real de ayudarnos a los otros y entre nosotros. Entonces, tengo amigas increíbles, amigos increíbles, y siento que ellos han sido un pilar fundamental también porque me hacen querer estar bien yo para los que llevan poco tiempo, para ser un ejemplo para ellos también, y me hace igual querer estar bien y ser mejor pues para los que van más adelante también ir ahí detrás de ellos. Entonces, pues siento que esos han sido realmente mis pilares más importantes. Genial. Sí, ahora complementando un poco eso, me gustaría que hablaras un poquito, Augusto, cómo acercarse, cómo un especialista como tú o cómo una persona puede acercarse con un adicto para ofrecerle ayuda, porque muchas veces pues no hay la negación, ¿no? Y de pronto el adicto no tiene la voluntad para decir quiero salir de esto o necesito salir. ¿Cómo puede ser esa aproximación? Yo creo que es importante, replanteando lo que decía María Paula, entendamos que la enfermedad de la adicción, yo, más allá del discurso psicológico, sociológico, clínico, yo siempre la he catalogado como una enfermedad del alma, actualmente. La adicción es una enfermedad del alma, que viene y tiene muchos factores en común. Uno de ellos es que yo creo que el 99.9% de los habitantes del planeta somos analfabetas emocionalmente hablando. A nosotros nos enseñan en los colegios a sumar, a restar, a dividir, las capitales, las ciudades, en fin, todo esto, los ríos,
pero a nosotros no nos enseñan a sentir. A nosotros no nos enseñan a lidiar con un duelo, no nos enseñan a lidiar con una pérdida, no nos enseñan a lidiar con el amor, no nos enseñan a todas estas clases de situaciones y eso nos hace analfabetas emocionalmente hablando. Somos, perdón la expresión, brutos para sentir. Entonces hay diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas, ya sea en la niñez, en la adolescencia o en la adultez, que nos enfrentan a situaciones que no somos capaces de sobrellevar, y en ese momento puntualmente es cuando muchas veces se presentan las sustancias o las situaciones que nos llevan a posiblemente reincidir en problemáticas de consumo. Los grupos de alcohólicos y narcóticos anónimos son yo creo que uno de los tratamientos, por no decir el más efectivo que puede llegar a haber, es el primer filtro y la primera oportunidad que usted puede tener de llegar a un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque primero que todo son grupos que son gratis. Literalmente usted puede llegar en cualquier momento a cualquiera de estos grupos. Están a nivel mundial. A las 7 de la noche, a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, 12 del día, a nivel mundial, todos los grupos alcohólicos, narcóticos anónimos se están reuniendo para hablar. ¿Cómo están los acercamientos? ¿Qué es lo que une y ayuda tanto en estos procesos? Que el que se sienta y junto al que usted tiene ahí sentado al lado en ese grupo, es una persona que ha pasado por lo mismo que usted está pasando. ¿Qué es lo que une a las personas que están en un centro de rehabilitación y en un grupo de alcohólicos anónimos? El dolor. Eso es lo que nos une. Porque a la hora de la verdad, lo que menos llegan a preguntar o criticar o a cuestionar en un grupo es qué metía usted o qué consumía usted. Lo que busca cada uno de los que llega a estos grupos de ayuda y centros de adicciones es que el dolor que está pasando, buscar una respuesta para ese dolor, ¿de acuerdo? Una forma de lo que nosotros hacemos en la clínica es que cada vez que llega alguien de los nuevos, pues se le acerca y se le permite que escuche a uno de los que ya estuvo, para que se dé cuenta que no está solo, porque la mayoría de los adictos, más allá de la negación, porque dentro de ellos mismos posiblemente ellos tienen claro que están sufriendo, que no están pasando por un buen momento, que hace rato perdieron el control frente a su consumo de sustancias o con el comportamiento que hablemos, ellos se creen que están solos, se creen diferentes, se creen raros. Yo alguna vez hablaba con una persona frente a que no era adicta y le preguntaba, venga, ¿y usted consume o alguna cosa así? Y él me decía, no, yo soy normal. Entonces, arranquemos desde ahí. La percepción de que las personas que consumen sustancias obtienen una problemática de adicción son anormales. Los adictos no son anormales. Son personas que tienen una problemática de una enfermedad comparable con el SIDA, con la diabetes, con el cáncer, que son enfermedades posiblemente que no tienen cura, pero tienen tratamiento. Y en ocasiones la misma sociedad y el mismo entorno los aleja y no les permite sentirse igual a todos. Entonces es importante tener en cuenta eso. La primera forma de acercarse a ellos es, primero que todo, no juzgándolos, escuchándolos, porque vienen de... Lo primero que hace la adicción es alejar a las personas, ¿no? Hace que se peleen con su familia, sus seres queridos, con todo su entorno para alejarlos. Yo siempre he dicho que la enfermedad de la adicción también es muy tramposa, es muy calculadora, y lo que busca es alejarlos a todos para que nadie opine ni nadie te cuestione frente a lo que está pasando. Hay un eslogan que yo trabajo mucho con mis pacientes y se lo he dicho a la gran mayoría, que les digo que un adicto solo está muy mal acompañado. Y todos me preguntan por qué un adicto solo está muy mal acompañado, porque el adicto solo está con la última persona que consumió, con él mismo. Es con el mismo. Con su autosaboteador, con su crítico, con su principal señalador. Entonces, ese es el gran problema. Cuando uno trata de intervenir en una problemática de drogas o alcohol o de consumo, de adicción, lo único que trate de hacer uno es que la gente no se sienta sola. Mi teléfono no se puede apagar nunca. La clínica no cierra ni en ningún momento del día, ni ninguna fecha del año. El 1 de enero está abierta, el 25 de diciembre está abierta.
porque el adicto no puede estar sin la oportunidad de recibir ayuda o pedir ayuda. Nosotros siempre estamos abiertos, igual que los grupos de Alcohólicos Anónimos y 12 tradiciones que son como tan tradicionales y tan trascendentales en lo que son el mundo de las adicciones, ¿no? Okay, genial, muchas gracias. Y bueno, dándole un poco el giro, sabemos que estamos viviendo un momento complicado ahora por todo lo que está pasando a nivel global con la pandemia. Y esto ha incrementado pues el uso de diferentes sustancias, ¿no? Por muchas razones, por el estrés, por la incertidumbre, por todo esto. ¿Cómo llevar o cómo darle salida o cómo ayudar a las familias que pueden estar padeciendo algún tema de adicción en este momento? Podemos decir que si ha incrementado un poco el consumo, se puede decir que ya es adicto o ya hay adicción, o es normal que se esté viviendo este momento. Jorge, ¿qué puedes mencionar al respecto, por favor? Mira, tendríamos que hablar en este momento acerca del tiempo. No es lo mismo el uso que el abuso, ¿no? Y la dependencia y la adicción. El uso puede ser esporádico, ¿no? Puede ser eventual, puede ser ocasional. El abuso es cuando ya necesitas de una sustancia constantemente y que esa constancia, ese uso puede ser inclusive hasta diario, ¿no? Pero bueno, lo necesitas constantemente. Pueden ser necesidades de uso semanal, quincenal, ¿no? Mensual, en caso de sustancias como el alcohol. A veces el cigarro también puede tener el mismo patrón, a veces la marihuana, la cocaína, las fiestas, en fin. Pero estamos hablando de un patrón que se repite. Ahora, nosotros podemos también hablar del factor tiempo, es decir, no podemos decir que alguien es adicto porque pues, fumó una vez un cigarro de marihuana, ¿no? No podemos hablar de una vez o dos veces o tres veces. Tenemos que hablar de meses de uso y de uso constante, de uso frecuente, de uso adictivo, pues, ¿no? Con los factores que dije hace ratito, ¿no? Bueno, que ya necesita la sustancia, ya necesita ir al casino, ya necesita, se queda en el trabajo más tiempo, ¿no? Son adicciones psicológicas, ¿no? Entonces estamos hablando de que las adicciones se van forjando con el tiempo, es decir, así como los buenos hábitos. Yo también les recuerdo a mis pacientes que para que un niño de 1 a 5 años pueda decir gracias papá, gracias mamá, los papás tenemos que repetírselas cientos de miles de veces. Siéntate bien, lávate los dientes, da gracias, di por favor, ¿no? Entonces son repeticiones constantes para que el cerebro del niño y la mente del niño pueda hacerse de ese hábito. Entonces yo creo que en ese sentido hablaría en eso de que actualmente esta situación del COVID está favoreciendo, ¿no? Que se generen distintos hábitos, ¿no? No podríamos decir que nuevos, sino que distintos o que se hagan más fuertes esos hábitos. Digamos, hay lugares donde se permite fumar, pues estoy en mi casa, a lo mejor ahí fumo más, ¿no? Si estoy en el trabajo no tomo, pero si estoy en mi casa una cervecita para ver el fútbol o para ver el noticiario. Entonces, el COVID sí creo, como tú lo decías, que está favoreciendo definitivamente que se den un mayor número de adicciones tanto a sustancias como adicciones psicológicas. ¿Qué deberíamos hacer? Pues detectarlas, o sea, la prevención siempre es lo primero. Yo diría que la prevención está en el conocimiento, un poquito lo que estamos haciendo aquí en infieles.com, que es transmitir conocimiento, generar aprendizaje a través de la experiencia de los especialistas, que la gente vea que esto es algo que puede suceder o que está sucediendo en su familia, detectarlo. Entonces, la detección sería el primer paso. Segundo, si estamos detectando un proceso que inicia a tomar acciones preventivas, las acciones preventivas es hablar con el familiar con el que estamos tratando el tema. Segundo, acercarnos inmediatamente al médico familiar, acercarnos a las gentes, como decía
María, a la familia es un primer nivel de contención. Si vemos que eso ya desbordó, entonces tendríamos que ir a otras instancias, ¿no? La instancia que son los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, ¿no? Los terapistas, los terapeutas, los psicoterapeutas, y si vemos que esto está avanzando, pues ya entonces tendríamos que ver las otras opciones como las que está mencionando Augusto de los grupos de autoayuda, pero siempre tendríamos que proceder con esa situación de que cada caso es individual, ¿no? Entonces, la primera es la detección, prevención o prevención y detección, y luego un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico es como decía María, mi familia no me juzgó, me dijo, hay algo que está pasando, la adicción es un síntoma de que algo no está bien y normalmente las gentes que nos amamos nos ayudamos y nos apoyamos. Ok, muchas gracias. María Paula, ¿qué consejo le darías tú a jóvenes de tu edad o más menores que tú que estén pasando por algún momento en este instante, que estén consumiendo? ¿Cuál sería el límite? ¿Cuál debería ser esa alerta para ellos? Y también hacia sus familiares, ¿cuál debería ser como ese foco rojo? Pues a ver, yo siento que es muy difícil, siempre he dicho, como saber dónde está la línea entre lo que uno piensa como joven que es normal y ya se pasa a la adicción. Siento que es una delgada línea que no te das cuenta en qué momento la saltaste, y se convierte pues en más dolor y en una pesadilla muchas veces. Entonces, pues, ¿qué consejo podría dar? Yo siento que sí, el otro día hablábamos y decíamos, la adicción no es tanto como la enfermedad, la adicción, el otro día, hace rato veía cuando estuve interna, son como el moco de la gripa, pero viene mucho más atrás por algo, ¿no? Entonces es como por unas emociones, por un vacío, por falta de algo, por una carencia de algo, como lo ha dicho Augusto y lo ha dicho Jorge. Entonces siento que el consumir es llenar y tapar eso, pero realmente no estás buscando una solución. Y en cualquier momento va a salir eso que estás intentando ocultar, esas emociones. Los adictos intentamos es tapar mucho nuestras emociones y no sentir, y va a salir y va a ser peor. Entonces, pues yo el consejo que podría dar es como, pues permitirse sentir, ¿no? Sentir está bien, y siento que muchos de nosotros le huimos a sentir. Buscar ayuda está bien. A mí cuando me hablaban de adicción no me gustaba y como que me ponía a la defensiva, y siento que una parte de mí lo sabía y por eso reaccionaba así, pero cuando me hablaban de vivir mal, del desánimo, eh, como de la mediocridad de diferentes cosas, pues es por ahí por donde me cogió a mí. Entonces, pues nada, el consejo sería como, pues eso, si estás viviendo mal, si te sientes triste, si te sientes desanimado, si sientes que no encuentras un motivo, si sientes que no encajas, si te sientes solo, si sientes que eres el único que siente o piensa como tú lo haces, no te refugies en el alcohol, en las drogas, que solamente van a traer más dolor, que solamente van a hacer que todo sea peor. Eh, Está bien pedir ayuda es de valientes. Los que estamos acá y levantamos la mano y pedimos ayuda, somos unos valientes, y estamos buscando una vida mejor, y te aseguro que va a ser una vida mejor, porque la tranquilidad con la que uno vive, con la que yo vivo hoy en día, pues es increíble. Los adictos en consumo activo vivimos llenos de miedos, llenos de mentiras, llenos de manipulación, y en recuperación se vive tranquilo. Entonces, como tú poder llegar a tu casa y saludar a tu mamá tranquilo, sin tener cargo de conciencia, acostarte a dormir y acordarte de todo lo que hiciste en la noche, es delicioso. Entonces es vivir tranquilo, y yo esa tranquilidad no se la regalo a nadie y la comparto pues con todos mis seres queridos y con todas las personas que están conmigo. Entonces es como encuentra cuáles son como esas emociones y eso que te está haciendo vivir mal, y pues pide ayuda, que sé que va a ser una vida mucho mejor de la que estabas viviendo antes, la verdad. Qué lindo mensaje.
¿sabes? Qué emotivo. Ahora, Augusto, esto que Paula menciona y que María Paula pues ha logrado y esta recuperación, lo decía ella y en algún momento pues has sido tú uno de los bastones, uno de los pilares importantes en esta recuperación. ¿Qué le dirías a otras personas que están pasando por estos momentos o a padres de familia que tienen la angustia de saber que sus hijos pueden estar en un problema así? ¿Qué mensaje les darías? ¿Cuál sería esa motivación o esa guía para ir hacia adelante? Bien, yo creo que primero que todo agradeciendo por lo que dice María Paula y agradeciéndole a ella también que me haga parte de su proceso de recuperación y de eso que ella ha venido haciendo. Primero que todo, los papás pidan ayuda. No normalicemos, no normalicemos. No, eso son etapas. Así llegan la mayoría de los papás que llegan a sentarse al frente mío diciendo, no, es que yo empecé a meter marihuana y yo creí que eso era una etapa y que eso iba a pasar. El problema es que cuando pasa, posiblemente el pelado, el joven, arranca a meter a los 12 años y la etapa cuando se dé cuenta tiene 45 y no ha hecho nada y se frenó en la vida y se estancó en la vida. Yo siempre he hablado y en nuestra clínica tratamos de hablar y aunque puntualmente trabajamos con adictos, yo siempre he estado en una campaña del no consumo, pero no consumo no porque seas adicto, sino el no consumo porque no simplemente pruebas no consumir. Toda la sociedad, todo el entorno, la publicidad, todo dicta consumo, consumo, consumo. Yo lo que invito a la gente es que no consuma, así de simple. Se den la oportunidad, porque lo único que hace el consumo con cada uno de los que se dan la oportunidad de entrar en la problemática de la adicción es no aprender e inhabilitarse frente al sentir, la parte emocional. La sociedad, los mismos gobiernos tienen desconocimiento total de las problemáticas de consumo. Yo tengo una problemática aquí y he peleado muchas veces aquí en Bogotá con la alcaldía de Bogotá y tengo que ser literal porque digamos las campañas siempre van enfocadas es primero que todo a perseguir al consumidor, es simplemente persígalo, eso muchas veces lo que alimenta es mucho más eh, lo ilegal del mismo proceso, y cuando no están persiguiendo, entonces arman campañas del consumo responsable. Hay una campaña que yo he escuchado últimamente, la he visto, donde le dicen a usted, mire, si usted va a meter, no sé, un LSD, hágase en un espacio, si usted tiene una alucinación, por favor, salga al aire, respire tranquilo, eh, acompáñese de un amigo para que su consumo sea tranquilo. Arranquemos desde ahí. Estamos mandando un doble mensaje, porque mientras en la esquina estamos persiguiendo al que está metiendo, al que está en la otra esquina le decimos respire profundo mientras se le pase el viaje del LSD o de los ácidos que se está metiendo. Entonces hay un desconocimiento puntual desde el gobierno y el Estado. No hay realmente un interés. Yo creo que partiéramos una experiencia que yo tengo aquí en Colombia con una sustancia que yo no sé cómo le esté yendo en México con eso que se llama 2CB, 2CB, que es una sustancia que está muy de moda en este momento, que es de estratos altos. Yo veía un documental que daban con respecto a unas incautaciones que hacían en la ciudad. Y el comandante de la policía del departamento decía que eso venía desde Europa, y que el 2CB venía de Europa, cuando la mayoría del 2CB se fabrica en las cocinas y en los apartamentos de los jóvenes que viven solos aquí en la ciudad y la están preparando ellos mismos, sin ningún problema. Los ingredientes principales el ingrediente principal es la ketamina, que es un anestésico de uso clínico, tanto veterinarios como en hospitales, y lo consiguen fácilmente. Entonces yo creo que el principal consejo de todo esto es informémonos, démonos la oportunidad de preguntar, porque es que la gente, hay una vergüenza tóxica, por ejemplo en Colombia hay una vergüenza que la gente dice qué dirán o qué nos, la familia muchas veces se queda callada
por evitar ser señalados y frente a una problemática de adicción, o cuando nosotros detectamos una problemática de consumo de marihuana, de cualquier sustancia, porque no hay sustancias blandas, ahí sí difiero con el doctor Jorge, no, yo creo que no hay sustancias blandas, que la marihuana es más delicada que la heroína, o la heroína más delicada. Yo no creo que ese sea el problema real. La adicción es una enfermedad biopsicosocial, es una enfermedad del alma. La sustancia simplemente es una manifestación, como lo decía María Paula, el consumo de la sustancia es una manifestación, es la fiebre del malestar que tenemos. Pero porque usted quite la fiebre no quiere decir que la enfermedad se haya ido. Posiblemente simplemente bajó la fiebre, la infección sigue adentro, y si usted no le presta atención, simplemente cuando se suba la fiebre de buenas a primeras, posiblemente ya no va a haber forma de bajarla. Entonces hay que tener en cuenta eso, no es solamente el síntoma, es la parte más fácil, y yo le digo eso a mis pacientes. La parte más fácil de parar de consumir es el consumo mismo. Lo realmente difícil es aprender a vivir sin meter, aprender a disfrutar de su pareja sin meter, aprender a disfrutar del sexo sin meter, aprender a lidiar la vida sin consumir, a lidiar sus emociones sin consumir. Eso es realmente el problema, y por eso, de pronto, ya para cerrar, devolviéndome un poco a lo que hablábamos al comienzo, lo más difícil después de después de haber parado, es aprender a sentir todas estas cosas, y el ejercicio realmente de aceptación de la enfermedad viene posterior al proceso de internado. Esos procesos se demoran. Yo he tenido pacientes que arrancan realmente su proceso de aceptación un año después de haber parado. Posiblemente no paran de meter, pero lo que su recuperación realmente hablamos, están muy frenados. Entonces es un proceso, no es un suceso, no es algo que se da de buenas a primeras. Yo conozco gente que lleva 20 años sin consumir nada y sigue viviendo muy mal, y sigue siendo no muy buenas personas. Entonces es importante diferenciar una cosa a la otra, pero es sobre todo informarnos, no comamos callados, no obviemos, no naturalicemos. Es pedir ayuda, porque la enfermedad de la adicción no tiene ninguna discriminación frente al hecho de que usted tenga plata, no tenga plata, haya nacido en una familia súper lujosa o de bajo estrato. La enfermedad de la adicción no le interesa cuánto tengas en tu cuenta, simplemente le interesa que le des la entrada, y lo más importante es, en lo posible, que no le des la entrada. Y si le das la entrada, pida ayuda. Puntualmente es eso. Gracias. Okay, muchas gracias, Augusto. Un mensaje muy contundente y muy directo. Y bueno, ya estamos en la recta final, y me gustaría que tuvieran cada uno como un mensaje de despedida, ¿no? Como un mensaje final. Empecemos por ti, María Paula. Adelante, por favor. Bueno, pues nada, yo creo que el mensaje sería que es muy importante dejar de hacer tabú este tema. Si tenemos un familiar, un amigo, alguien que sufra de adicción, creo que es importante no esconderlo, no hablarlo en voz baja, sino apoyarlo, estar con esa persona. Eh, Mi mamá, por ejemplo, es la más orgullosa de la vida, contándole a todo el mundo que soy adicta en recuperación. Y siento que puede ser así, siento que no tiene que ser algo por qué avergonzarnos. Estamos en recuperación y estamos trabajando, pues, por cada día ser mejor y por no volver a ese vacío y a ese hoyo. Como decía Augusto ahorita, la adicción no ve cuántos tienes en tu billetera, no ve qué color tienes en tu piel, no ve de qué estrato eres, no ve nada, nos da y nos pega a todos. Entonces simplemente es lo que vamos a hacer con ella y cómo estamos actuando con ella. Entonces, pues nada, el mensaje sería ese, y pues que la gente que está sufriendo este tipo de adicciones y este tipo como de malestares del alma, de tristeza, de desmotivación y demás, pues que puedan pedir ayuda para poder salir de ese vacío que uno muchas veces siente que solamente uno lo tiene, y poder salir a ese vacío a vivir una vida mejor, porque pues estamos en la vida es para disfrutarla y para vivirla, y pensamos que las drogas y el alcohol nos dan esa diversión, y realmente nos están hundiendo y no nos dan nada de diversión, sino es algo muy instantáneo, algo muy inmediato, que a largo plazo lo que nos da es más dolor. Entonces, pues eso sería.
Muchas gracias y muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo tu experiencia de vida y que sea una experiencia motivadora para más personas, ¿no? Muchas Ya también, gracias. muchas gracias. Gracias. Jorge, tu mensaje final, por favor. Pues quisiera terminar diciendo que cómo podemos ayudar a un familiar que pasa esto. Yo diría que pues tendríamos que comprender que todos los seres humanos tenemos cualidades y defectos. Si lo vemos bien, no, lo decía Augusto con toda certeza, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad del alma, es decir, de la mente. Estamos enfermos de la mente. Yo diría, en este concepto, que todos somos adictos. Así como todos somos amorosos y así como todos somos violentos o podemos ser agresivos, ¿no? Todos tenemos esta dualidad de cualidades y defectos. Entonces, primero, vivir que ese tipo de enfermedades, cuando se dan en la familia, pues pueden ser la familia el primer, como decías tú, el primer pilar, el primer bastón, siempre y cuando estemos hablando de que nosotros no nos vemos distinto al otro, ¿no? Nos aceptamos también con cualidades y defectos y que hay alguien de la familia que necesita ayuda, apoyo, porque lo está diciendo con este síntoma de la adicción. Y yo diría eso, que sería para mí, para cerrar, ¿cómo ayudar? Pues dejando de creernos mejor que el otro, así sea el familiar, entendiendo que tenemos necesidad de ayuda y apoyo y efectivamente funcionar como un grupo familiar. Un grupo familiar se quiere, se apoya, se comprende, se une, ¿no? Estrecha lazos para que todos puedan seguir adelante con salud física, salud mental y recuperándose de una situación de adicción. Sería mi conclusión. Muchas gracias, Jorge, y gracias por estar aquí, Gracias. por compartir y darnos tu tiempo. Augusto, unas palabras de despedida, por favor. Bien, puntualmente, como yo le digo a la mayoría de los pacientes y a nuestros pacientes cuando llegan a nuestra clínica, es que, pues ya que consumió y conoció qué es el infierno de la adicción, porque igualmente es un infierno, yo les le garantizo que después de que pidan ayuda, nosotros no, yo no le puedo garantizar que le abra las puertas del cielo, pero sí del infierno para que salga de él. Pidan ayuda, pidan ayuda. Yo, yo, yo no le puedo decir que gracias a que pare de consumir va a volver su señora con usted o le van a devolver el trabajo que perdió. Pero por lo menos gracias a que pare va a dejar de perder, que eso es un avance importante. Va a tener la oportunidad de acordarse qué le pasó ayer, qué hizo ayer. Pidan ayuda. La vergüenza, la vergüenza se le quita tarde o temprano a uno, el dolor no. La vergüenza se la quita un trago a uno, un paso de cocaína. Entonces, pidan ayuda, no subestimemos esta enfermedad, no subestimemos las sustancias, que porque la marihuana supuestamente o el alcohol es más aceptado socialmente no quiere decir que no hagan daño. Lastimosamente, ya para cerrar, el consumo de marihuana, que es uno de los más generalizados que hay ahorita, nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana, pero si queremos ver qué hace la marihuana en este momento en los jóvenes y en todos los consumidores, vamos a las clínicas psiquiátricas a ver qué está pasando. Los pelados se están volviendo locos a punta del consumo de marihuana. No se tienen que meter nada más. Cuando ya se genera una problemática psiquiátrica es mucho más difícil echar las cosas para atrás. Entonces, nada, piden ayuda y en lo posible no consuman, se lo aseguro con todo lo que yo he visto y con todo lo que yo he vivido, que no se están perdiendo de nada de que valga la pena realmente. La gente se muere por meter, la gente muere por estar metiendo, la gente no se muere por no meter. Entonces, tratemos de hacerlo, así de simple. Gracias. Ok, bueno, pues nuevamente yo creo que fue
muy amplio la ayuda que nos mandaron a todos con los mensajes, con todas las palabras que dijeron, con el caso de María Paula, con los comentarios de Jorge, los comentarios de Augusto. Y yo creo que pues es un cierre muy contundente para este conversatorio sobre las adicciones, que sabemos que cada día pues están pegándole más a muchas personas. Y bueno, y que esto sirva también para que haya esa voluntad, ¿no? Y como ustedes decían, y fueron muy enfáticos, pedir ayuda. La ayuda, tocar, levantar la mano y pedir ayuda, ¿ok? Bueno, pues nuevamente muchas gracias y a toda nuestra audiencia, gracias también por estar aquí. Cualquier pregunta que no hayamos alcanzado a responder acá, los especialistas pues darán información, les darán algún mensaje, y también si tienen más preguntas, ya compartimos algunos datos de ellos para que si necesitan acercarse, ir a alguna clínica, ir a alguna consulta, algo así, pues lo puedan hacer. Entonces, saben que tienen ayuda, saben que hay alguien que está dispuesto a tenderles la mano. Entonces, aprovechen eso, ¿ok? Bueno, pues un gran saludo a todos en nombre de todos los que hacemos posible esto, todos los que estamos atrás de Comprende la Infidelidad en mano de los especialistas. Y bueno, visiten nuestra página infidelidad.com.mx. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Carlos. Hasta luego, gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta luego, Augusto. Hasta luego, María Paula. Hasta luego. Chao. Gracias.